Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un nuevo chisme, porque hoy, amigos míos, la cosa se pone buena, pero muy buena. Si vieron el título ya saben por dónde va la cosa, ¿verdad? Andy Ercel explota. Y no es una explosión literal, aunque a veces dan ganas, ¿eh? Pero sí, la respuesta de Andy, wow. Fue contundente. Y por supuesto hablaremos de Kerem Bürsin, el otro protagonista de este dramón turco que nos tiene a todos pegados a la pantalla, esperando el siguiente capítulo. Así que si les gusta el drama, si les gusta el chismecito bueno, si les gusta Ande, si les gusta Kerem, quédense conmigo porque hoy vamos a analizar todo. Antes de empezar, ya saben la rutina, ¿verdad? Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí estamos constantemente actualizados con lo mejor del mundo del espectáculo turco, y no se van a arrepentir. Ya lo saben, es gratis y me ayudan muchísimo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. La historia, para los que quizás no están tan metidos en el chisme, es más o menos así. Hande Ercel y Kerem Bürsin, dos megaestrellas turcas, protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos en la serie era explosiva. Literalmente se comían con la mirada. Y claro, el público, como es costumbre, empezó a fantasear. Son pareja en la vida real, decían. Y para sorpresa de todos, y para alegría de muchos, efectivamente se enamoraron. Estuvieron juntos, tuvieron una relación pública, con fotos en redes sociales, paseos románticos, todo muy bonito, todo muy perfecto. Pero como suele suceder, la perfección no dura para siempre. Después de un tiempo empezaron los rumores de crisis, de peleas, de distanciamiento, y finalmente, la bomba, se separaron. Y ahí es donde empieza todo el drama post-ruptura. Rumores, indirectas en redes sociales, entrevistas. Y ahí es donde entra Ande con su respuesta, la que nos tiene a todos hablando. Porque, seamos sinceros, a veces es más interesante lo que pasa después de que las luces se apagan, ¿no? Asterisco el contexto, Love is in the Air, y el amor en la vida real asterisco. Para entender completamente el calibre de este enfrentamiento, es crucial recordar el fenómeno que fue Love is in the Air. La serie, una comedia romántica fresca y cautivadora, no solo conquistó audiencias en Turquía, sino que se convirtió en un éxito internacional. La historia de Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, respectivamente, enganchó a millones de espectadores con su encanto, sus idas y venidas, y por supuesto, la innegable química entre los protagonistas. Esa química, amigos míos, trascendió la pantalla. Los rumores de romance entre Hande y Kerem comenzaron a circular con fuerza a medida que avanzaba la serie. Los fans, con sus ojos de águila, detectaban miradas cómplices, risas compartidas y gestos de cariño que iban más allá de lo profesional. Y finalmente la confirmación, Hande y Kerem, Eda y Serkan, estaban juntos en la vida real. La noticia fue recibida con júbilo por la mayoría de los fans. La pareja, conocida como Hande Kerem, o Hanke, se convirtió en el centro de atención. Las redes sociales se inundaron de fotos de la pareja, desde románticos paseos hasta eventos públicos. Parecían estar viviendo un cuento de hadas moderno. Asterisco el fin del cuento, la ruptura y las primeras indirectas asterisco. Pero como en toda buena historia, siempre hay un punto de conflicto. Y en el caso de Hande y Kerem, ese punto llegó con la ruptura. Los rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por la ausencia de fotos juntos y por algunos mensajes crípticos en redes sociales. Finalmente la noticia de la separación llegó para romper el corazón de muchos fans. La separación por sí sola es algo común en el mundo del espectáculo. Pero lo que vino después es lo que realmente nos interesa. Después de la ruptura, comenzaron a filtrarse indirectas, rumores y comentarios que sugerían diferentes versiones de lo sucedido. Y en este escenario Kerem Bürsin, con sus declaraciones, fue el primero en hablar. Asterisco Kerem Bürsin, las entrevistas y las perlitas asterisco. Kerem, en entrevistas posteriores a la separación, adoptó un tono reflexivo y, en cierta medida, misterioso. Sin mencionar directamente a Hande, sus declaraciones estaban cargadas de subtexto. Habló sobre la presión de la fama,
sobre las dificultades de mantener una relación bajo el escrutinio público, y sobre cómo la exposición puede afectar a las personas. Algunas de las frases que más resonaron fueron: la fama a veces cambia a las personas. Es difícil para algunas personas lidiar con la exposición. Hay mucha presión, mucha expectativa. A veces las cosas no son lo que parecen. Estas declaraciones, aunque sutiles, tenían una clara dirección. Implicaban, de alguna manera, que la relación había terminado debido a factores externos a la presión de la fama, o incluso a la inmadurez de la otra persona para afrontar la situación. En resumen, Kerem parecía estar intentando proyectar una imagen de sí mismo como la víctima de las circunstancias. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque, como dije antes, el público no es tonto. Los fans, los medios, todos empezaron a interpretar las declaraciones de Kerem. Y la conclusión para muchos era clara: Kerem estaba tratando de quedar como el bueno de la película. El que había sufrido, el que había sido dejado, el que había sido, en cierta medida, perjudicado por la fama y las circunstancias. Andercel, la respuesta sutil y poderosa . Y es aquí donde entra Andercel con una respuesta que es, en mi humilde opinión, una clase magistral de cómo manejar una situación delicada con elegancia, inteligencia y sobre todo con empoderamiento. Ande, fiel a su estilo, no entró en el juego de las declaraciones cruzadas. No concedió entrevistas explosivas, ni publicó mensajes vengativos en redes sociales. En cambio, optó por una estrategia mucho más sutil, pero infinitamente más efectiva: mostrar su felicidad, su fortaleza y su independencia. ¿Cómo lo hizo? A través de sus redes sociales, principalmente Instagram. Ande comenzó a compartir fotos y vídeos que transmitían un mensaje muy claro: estoy bien. Estoy feliz. Estoy enfocada en mí misma. El lenguaje de las redes sociales, los mensajes subliminales . Las publicaciones de Ande se convirtieron en un reflejo de su estado de ánimo y de su proceso de crecimiento personal. Analicemos algunos ejemplos. Fotos radiantes y activas . Ande compartió fotos de sí misma disfrutando de su vida. Viajes, proyectos profesionales, momentos con amigos y familiares. Se la veía radiante, sonriente, llena de energía. Era la imagen de una mujer que está viviendo plenamente sin depender de nadie más para ser feliz. Mensajes de empoderamiento . En las descripciones de sus fotos, Ande incluía frases que hablaban de amor propio, de paz interior, de resiliencia. Frases como: la felicidad está dentro de ti. Eres suficiente. La paz interior es el mayor lujo. Aprende a amarte a ti mismo. No dependas de nadie para brillar. Vídeos motivacionales . Ande también compartió vídeos cortos con mensajes inspiradores, citas de autores famosos y reflexiones sobre la vida. Estos vídeos reforzaban la idea de que estaba enfocada en su crecimiento personal, en su bienestar emocional y en construir una vida plena para sí misma. El impacto, el mensaje es claro . La respuesta de Ande, aunque sutil, fue extremadamente efectiva. El público, los medios, los fans, todos entendieron el mensaje. Las fotos, los vídeos, las frases, todo hablaba por sí solo. Era una forma de decir: Kerem, no te preocupes por mí. Estoy bien. Estoy feliz. Y la vida sigue. Ande no necesitó atacar a Kerem, no necesitó criticarlo, no necesitó entrar en un conflicto público. Simplemente demostró con acciones, con su felicidad, con su fortaleza, que estaba bien. Y eso, amigos míos, es mucho más poderoso que cualquier declaración directa. La genialidad de Ande, un análisis profundo . La genialidad de la respuesta de Ande radica en varios factores. Elegancia . No se rebajó a responder con insultos o críticas. Mantuvo la clase y la elegancia, demostrando que no necesitaba recurrir a la negatividad para defenderse. Autenticidad . Se veía genuinamente feliz. No era una pose, no era una actuación. Se veía que Ande estaba disfrutando de su vida, de sus proyectos, de su crecimiento personal.
Asterisco 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 empoderamiento asterisco asterisco el mensaje principal era claro, soy una mujer fuerte, independiente y feliz. No necesito a nadie para serlo. Es un mensaje poderoso, especialmente para las mujeres, que a menudo son sometidas a presiones sociales para encajar en ciertos roles. Asterisco 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 resiliencia asterisco asterisco demostró que había superado la ruptura, que había aprendido de la experiencia y que estaba lista para seguir adelante. Asterisco 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 el poder del silencio asterisco asterisco a veces, la mejor respuesta es no decir nada. Ande demostró que a veces el silencio, la felicidad y la independencia pueden ser más contundentes que cualquier declaración. Asterisco asterisco Kerem Bürsin, la reacción asterisco asterisco. La pregunta del millón es, ¿cómo reaccionó Kerem ante la respuesta de Ande? Aunque no tenemos una respuesta directa, podemos inferir que su reacción no fue precisamente de triunfo. Al ver la felicidad, la fortaleza y la independencia de Ande, Kerem probablemente se dio cuenta de que sus intentos de proyectar una imagen de víctima no habían funcionado. La gente estaba más interesada en el bienestar de Ande que en las supuestas dificultades de Kerem. Asterisco asterisco el futuro, ¿qué esperar? Asterisco asterisco. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Volverán a coincidir Ande y Kerem? ¿Seguirá el drama? ¿Habrá más indirectas? Asterisco 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 reencuentros profesionales asterisco asterisco es probable que como actores Ande y Kerem coincidan en el futuro en eventos, proyectos o entregas de premios. La clave será la profesionalidad y el respeto mutuo. Asterisco 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 drama potencial asterisco asterisco es posible que con el tiempo haya más indirectas o comentarios sutiles en redes sociales o entrevistas. Sin embargo, la respuesta de Ande ha establecido un estándar de elegancia que esperemos ambos mantengan. Asterisco 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 nuevas relaciones asterisco asterisco tanto Ande como Kerem están abiertos a nuevas relaciones, lo que podría dar lugar a nuevos titulares y especulaciones. Asterisco 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 el legado de Love is in the air, asterisco asterisco a pesar de la ruptura, Love is in the air seguirá siendo recordada como una serie exitosa que unió a dos grandes talentos. Asterisco asterisco conclusión, Ande Erçel, un ejemplo a seguir asterisco asterisco. En resumen, la respuesta de Ande Erçel a las declaraciones de Kerem Bürsin fue una clase magistral de empoderamiento, elegancia y resiliencia. Demostró que en el mundo del espectáculo y en la vida en general, la mejor venganza es la felicidad. Y con esta respuesta, Ande no solo ha callado bocas, sino que también se ha ganado el respeto y la admiración de muchísima gente. Ande ha demostrado ser una mujer fuerte, segura de sí misma y que no necesita de nadie para brillar. Su mensaje es claro, vales mucho, tu felicidad es lo más importante, y no permitas que nadie te robe tu paz interior. Y eso, amigos míos, es una lección que todos deberíamos aprender. Espero que este análisis les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que la respuesta de Ande fue la correcta? ¿Qué opinan de Kerem? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes, compartir sus puntos de vista. Y ya saben, si les gustó el vídeo, no olviden darle al botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.